Diálogos sobre el Libro de Mormón. Alma 40-41. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro estudio del Libro de Mormón. Mi nombre es Robert Millet, del Departamento de Escritura Antigua, y me complace tener conmigo a dos colegas, profesores Todd Parker y Brian Hogley, del mismo departamento. Caballeros y hermanos, hoy tenemos la oportunidad de charlar sobre el Libro de Alma, capítulos 40 y 41. Retrocedamos un poco. Todd, recuérdenos por qué punto de la historia vamos. ¿Qué sucede? Alma habla a sus hijos y habló con Elamán y Shiblón. Y en el capítulo 39 habla con Coriantón, en el que explicó que había cometido un pecado muy serio, que solo es superado por el asesinato y el negar el Espíritu Santo. Él estaba preocupado debido a la gravedad de esto, y luego en el capítulo 40 comienza diciendo, creo que estás preocupado por esto, de manera que vemos la necesidad de algo de doctrina aquí, ya sea solo su preocupación por el pecado o porque haya recibido doctrinas falsas de Corior o cualquier otro. Es necesario que se enseñe algo de doctrina. Es muy interesante. Dada la gravedad del pecado y donde no debió haber estado, y además con quien no debió haberse juntado, solo se dedican 2 versículos al pecado, pero varios capítulos son dedicados a la doctrina. Y es interesante que los capítulos 40, 41, 42 comienzan con la idea de pareces tener problemas con esta y esta doctrina. Y así claramente, otra vez se establece la importancia y la necesidad de enseñar doctrina clara. El concepto de doctrina verdadera para el Elder Packer comprendía cambio de actitudes y de comportamiento. Eso lo vemos con los amoniaitas, con el pueblo del rey Noé y las enseñanzas de Abinadi. Esos eran temas doctrinales muy profundos. Es fascinante el hecho de que algunos de los principios más doctrinalmente profundos se enseñan a personas, ya sea que estén en pecado, o personas rebeldes y disidentes de la iglesia. Bien, vayamos al capítulo 40. Vemos que él indicó que su hijo estaba preocupado, en el versículo 1. Coriantón estaba preocupado con respecto a la resurrección de los muertos. Brian, ¿qué piensa usted? Quizás lo único que podemos hacer es conjeturar un poco. ¿Por qué estaba él preocupado por la resurrección? ¿Cuál parecía ser el problema? ¿Y qué cree usted que podía estar pasando? Creo que pudo haber sido un par de cosas. Primero, él pudo haber estado preocupado por el hecho de que comparecería nuevamente con su cuerpo para ser juzgado. La idea de ser confrontado en sus pecados. Eso es. Así como lo mencionó Todd. Corior enseñó que cuando un hombre muere, ese era el fin del mismo, y quizás algunas de esas enseñanzas le quedaron y él estaba luchando con la idea de una resurrección. Bien. ¿Todd, algo más? Pienso que quizás no estaba tan claro con la idea de que es única la teología de los Sud, de que todo el plan era conocido desde el principio, y eso lo vemos en los últimos versículos del 39, y su padre dijo que no habría problema, que si conocemos todo el plan podemos revelarlo todo o cualquier parte de este. Y así él dice, sabemos todas las respuestas y percibo que estás preocupado respecto a la resurrección. Te enseñaré de eso. Tú no vas a morir de repente. Pasarán algunas cosas antes. Habrá un espacio entre esto y antes de que seas juzgado. Y aclaremos esto. Sí, bien. Pensando en esto, vayamos al versículo 11. Notemos para nosotros mismos y para nuestra audiencia que la palabra alma es una palabra muy interesante. Todos sabemos cómo se utiliza en la sección 88, versículo 15 de Doctrina y Convenios. El alma es el cuerpo y el espíritu, es decir, el cuerpo y el espíritu inseparablemente unidos. Pero el problema, por supuesto, es que es usado de otra manera en muchas escrituras, incluyendo el capítulo 40, donde parece que se usara como el espíritu. Nuestro cuerpo espiritual. Veamos el versículo 18. He aquí te digo que no, sino que significa la reunión del alma con el cuerpo. Claramente el espíritu. Bien, miremos y comprendamos que el Libro de Mormón, como es dicho antes, es un registro muy
blanco y negro en términos de entendimos o no entendimos. ¿Estamos o no estamos? Maneja extremos. Es casi... Ustedes saben a qué me refiero con esto. Es casi como con Deuteronomio en su enfoque, bendiciones o maldiciones. Absolutamente. Ahora, notemos a medida que leemos estos versículos del 11 al 14. Brian, ¿por qué no nos lees comenzando en el 11 hasta el 12? Hablamos acerca de la naturaleza de la muerte. Recordemos que cuando una persona muere, no deja de ser. Solamente deja de ser en este mundo. Y eso, en el esquema eterno de las cosas, no hay muerte y no hay muertos. Solo personas vivientes. Cuando las personas mueren, escuchen, estuve en un funeral hace unos días. Fue una ocasión gozosa porque esta persona había vivido una vida maravillosa y nos regocijamos en esa vida y también en lo que ellos experimentaban en ese momento. Con esto en mente, ¿podrías leernos el 11 y el 12? Ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí un ángel me ha hecho saber que los espíritus de los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Paremos por un segundo. Brian, sé que hay muchos debates en el mundo de hoy, particularmente con respecto a la experiencia cercana a la muerte, en el que las personas mueren y ven este destello de luz. No quiero decir ni sí ni no acerca de esta experiencia cercana a la muerte. Algo pasa cuando una persona enfrenta la muerte. ¿Qué pensamos de la idea de que tan pronto como una persona muere, es llevada a ese Dios que le dio la vida? Todd, ¿qué piensas de eso? Pienso que puede haber un malentendido, porque de otras escrituras aprendemos que no vamos a la presencia inmediata de Dios. Vamos al mundo espiritual, somos un espíritu. Él es un ser resucitado que mora en otro lugar. Brigham Young dijo, permítanme ponérselo un poco más claro. Él dijo, él estaba hablando en su granja y dijo, estoy en un extremo, y ustedes pueden escuchar mi voz al otro extremo, y en ese sentido yo estoy allá. Todos estamos en la presencia de Dios y venimos del mundo espiritual. Entonces, cuando morimos, volvemos al mundo espiritual. Así que volvemos a ese mundo de los espíritus y así estamos más conscientes de que estamos en la presencia de Dios. Fielding Smith usaba la idea de que si un joven va a una misión y va a Italia, cuando regresa a los Estados Unidos dice, de nuevo estoy en casa. Aun cuando su casa queda en Idaho, él acaba de regresar a los Estados Unidos. No está de regreso a la presencia inmediata de su familia en Idaho. Excelente, excelente. Y el uso de la palabra presencia es importante. Es decir, no creo que supongamos que cuando una persona está dando la oración de clausura y agradece la presencia de Dios, necesariamente tendríamos que tener a Dios en persona. Más bien el Espíritu Santo había estado allí, y eso es a lo que nos referimos cuando describimos la presencia de Dios. Son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Veamos el 12. Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Paraíso. Toda aflicción, todo cuidado. ¿De qué hablamos? ¿Qué tipo de mundo es este? Si un hombre o una mujer justos mueren, son recibidos en el paraíso. ¿Cómo espera que sea eso? No para usted, Todd, sino para los demás. Sí, supongo que estoy en el versículo 14. Pero notemos que el término estado se utiliza 3 veces. Es tanto una condición como un lugar. Bien. Y pienso que el mundo espiritual es muy parecido a este mundo. Yo puedo vivir en este mundo, vivir el Evangelio, los mandamientos, y puedo vivir en un estado de paz en mi casa. Y si mi vecino está violando los mandamientos y usa drogas y está haciendo otras cosas, él puede estar en un estado de infierno. Excelente. Y estamos en diferentes estados, pero en el mismo lugar. Podríamos decirlo así.
Sé que hay asesinos en este mundo y yo no ando con ellos, pero estamos en el mismo mundo. Andamos las mismas calles, algunas veces compramos en las mismas tiendas, ellos se congregan así como también los justos se congregan, y pienso que lo mismo pasa en el mundo espiritual. Así que construimos una visión muy simple de la naturaleza del mundo espiritual post-mortem. Una dimensión llamada paraíso. ¿Brian? El mundo espiritual es un lugar muy grande y ahí van a estar, así como Todd estaba diciendo, los justos, quienes van a estar en un lugar, quizás en ese mundo de espíritus, y entonces probablemente en otro lugar encontraremos a otros quienes quizás no son tan obedientes. Y Alma menciona que no es solo un lugar paradisíaco para... Cuando decías eso recordé lo que el profeta José Smith dijo. Es de las enseñanzas del profeta, página 326. Dijo en el funeral del juez Adam. James Adam, los espíritus de los justos son exaltados a una obra mayor más gloriosa. Por consiguiente, son bendecidos en su partida para el mundo de los espíritus. Esta parte me parece muy interesante. Envueltos en llamas de fuego. No se hallan lejos de nosotros. Y quizá conocen y entienden nuestros pensamientos, sentimientos y movimientos. Y a veces se afligen por ellos. Yo no sé cómo esto les llega, pero Eso me llega, captó sí. mi atención. El mundo espiritual, como enseñó el presidente Brigham Young, tiene que ver con nosotros. Ellos no van a otro planeta, a otro mundo. Están asociados con el mundo en el que vivieron en la carne. Correcto, es justo lo que iba a decir. Brigham Young dijo, ¿dónde está el mundo de los espíritus? Está justo aquí. ¿El bien y el mal están juntos? Sí, lo están. ¿Van a un reino? Sí, van. ¿Van al sol? No, no van. ¿Van más allá de los límites de una tierra organizada? No, no van. Esto es de los discursos, página 376. Así que están aquí mismo. Muchas personas dicen que están allá arriba. Ya saben, en las necrologías, pero realmente están aquí. Ahora miremos la otra dimensión, el otro lado. Permítanme leer esto. Y entonces acontecerá, en el versículo 13, que los espíritus de los malvados, sí, los que son malos, no tienen parte ni porción del Espíritu del Señor, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas. Por lo que el espíritu del diablo entró en ellos y se posesionó de su casa, estos serán echados a las tinieblas de afuera. Habrá llantos y lamentos y el crujir de dientes. Y todo esto a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos por la voluntad del diablo. Así que este es el estado de las almas de los malvados, en tinieblas y en un estado de terrible y espantosa espera de la ardiente indignación de la ira de Dios sobre ellos. Y así permanecen en este estado, como los justos en el paraíso, hasta el tiempo de su resurrección. El presidente Smith, como lo dijo en Doctrina del Evangelio, habló de lo que él llamó un juicio parcial que se lleva a cabo en el momento de la muerte. Así que morimos y hay un juicio parcial. Obviamente el juicio final sigue después de la segunda resurrección. Pero al momento de morir hay un juicio parcial y los individuos que pasen al paraíso o a este u otro reino, el cual Alma llamó las tinieblas de afuera, o Jacob en 2 Nefi 9, llamaría infierno. Hablemos un poco de estas tinieblas de afuera. Generalmente, ¿cómo usamos esa frase, Todd? Bueno, no siempre se refiere a este lugar, sino a dónde van los que llegan a ser hijos de la perdición. Y debido a que hablamos de estos extremos, podríamos estar confundidos con eso. Él estaba hablando acerca de las tinieblas de afuera, pero nosotros estamos hablando del estado de los malvados en la prisión espiritual. Lo que puede ser confuso en el versículo 14, porque él habló del paraíso. Y de la declaración de Jesús al ladrón en la cruz, tenemos la impresión de que él dijo, acuérdate de mí. Y le dijo, bueno, mañana estarás conmigo en el paraíso. A menudo eso es interpretado como ambos vamos al cielo mañana. Y José Smith dijo, no, paraíso no estaba en la traducción original, sino que dijo, mañana estaremos en el mundo de los espíritus. Y aprendemos de la sección 138 que ambos fueron. Jesús organizó la obra misional y luego esa persona habría recibido instrucción allá, pero ellos no fueron al lugar que la mayoría de las personas ven como el cielo. Es decir, lo que normalmente pensaríamos de las tinieblas finales de afuera reservadas para los hijos perdidos.
perdidos. Aquí Alma habló acerca de su estado temporal en las tinieblas de afuera para describir el infierno o la dimensión, esa otra dimensión de un mundo espiritual. Lo que no se menciona aquí claramente, pero sí un poco más en Doctrina y Convenios, es que hay de la gente decente, justa y recta. Pienso que debemos entender tanto la sección 138 de Doctrina y Convenios como las enseñanzas del profeta José Smith, que estas personas también estarían en este reino, no sufriendo, sino desarrollándose, transformándose. Así como aquí. Recuerdo que en el paraíso algo debe continuar, donde el proceso purificador continúa. Recuerdo que en el funeral del Elder McConkie, el Elder Parker dijo, ¿dónde está él ahora? Y siguió describiendo el lugar donde él estaba y dijo, y cuando él termine, y cuando el proceso de refinación se haya completado, será glorioso. Yo lo consideraba un caballero bastante refinado, así como era, pero claramente un proceso de santificación y refinación continúa en el mundo de los espíritus, en la esfera del paraíso, y en la otra esfera tenemos tanto a los malvados, quienes están siendo confrontados a lo que ellos fueron, como también a gente buena, a quienes se les enseña el Evangelio, quienes aprenden, crecen y se desarrollan hasta la resurrección. Así que el estado del infierno es realmente el lugar donde las personas pagan por pecados impenitentes. Eso es parte de ese estado o ese infierno por el cual pasan. Y el Elder Talmage enseñó que había una entrada y una salida al infierno, al igual que prisión hay aquí. Cometemos un crimen, vamos a la cárcel, cumplimos nuestro tiempo y somos liberados. Cuando las personas han pagado eso, serán resucitados a un grado de gloria y no se quemarán en el infierno para siempre. Bien, pensaba que el profeta José Smith hizo una declaración con respecto a esto, y es la idea de que hay personas allá que están aprendiendo el Evangelio, a quienes se les enseña. Notemos lo que él dijo. Todo hombre que ha sido bautizado y que pertenece al reino tiene derecho a ser bautizado por aquellos que han partido antes. Se refería, por supuesto, a la obra vicaria en los templos. Y tan pronto como la ley del Evangelio es obedecida aquí, es decir, en esta vida en los templos, por sus amigos, quienes actúan como sus representantes, el Señor allá tiene administradores, queriendo decir, en esa esfera, para liberarlos. Así que son llevados al paraíso una vez las ordenanzas sean llevadas a cabo. Sí, y pienso que esa es una doctrina muy útil porque aún podemos crecer en ese lugar. Aún tenemos que pasar por cierta medida de refinamiento allá. Uno de mis libros favoritos fue escrito por C.S. Lewis, El Gran Divorcio. Es una especie de alegoría acerca de hablar con personas que estaban teniendo problemas con cambiar a otros, cambiar en sí, y pienso que cuando pasamos al otro lado, veremos que algunos continuarán con el mismo tipo de actitudes y perspectivas que tenían aquí. Otros cambiarán, mejorarán, se desarrollarán y se acercarán más al Señor, y así. Bien. A menudo hay un malentendido. Pasaremos mucho tiempo en el mundo espiritual y luego él comienza a hablar acerca de la resurrección, de que somos mágicamente resucitados y luego perfeccionados y ya no hay más crecimiento. Pero no creo que eso sea lo que él dice aquí. Él habla acerca de que hay una restauración, las cosas serán restauradas. Y en el capítulo 41, versículo 13, él dijo, y así, hijo mío, más bien en el 12, él dice, ¿significa la palabra restauración tomar una cosa de un estado natural y colocarla en un estado innatural? Él dice no, sino el significado de la palabra restauración es volver de nuevo mal por mal o carnal por carnal. Es la ley de la siega. Lo tenemos en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. De manera que en la resurrección no nos convertimos mágicamente en buenos hombres, segamos lo que sembramos. Pablo dijo en 1 Corintios 15, si plantamos trigo, ¿vamos a segar otro grano? Pues si plantamos trigo, segaremos trigo. Si plantamos maíz, segaremos maíz, y por eso es que traje esta cosita que la gente ha visto antes. Esto describe la ley de restauración. Si sacamos una de estas bolas y la soltamos, obtendremos una al otro extremo. Si sacamos dos, obtendremos dos al otro extremo. Y es así con todo. Si sacamos tres, si lo sostenemos, funciona.
pero es la ley de la restauración. Segamos lo que sembramos. Si sembramos semillas celestiales, seremos resucitados con un cuerpo celestial. Si sembramos semillas celestiales, saldremos con un cuerpo celestial. Y por eso pienso que Alma tenía que hablarle a su hijo. O quizás no, pero le habló de cómo la primera resurrección se opone a la última resurrección. Bien, aclaremos. Estamos juntando dos ideas que son muy importantes. Es decir, por una parte, tenemos que entender que una persona no puede en esta vida simplemente vivir en la forma en que quiera, vivir una vida tan infernal como quiera y esperar salir como una criatura gloriosa, un gigante espiritual en la resurrección. Por otra parte, también tenemos ese elemento esperanzador de que se puede. Y de hecho se lleva a cabo un cambio. Cuando agregamos la sección 138 de Doctrina y Convenios a lo que hemos leído aquí, nos damos cuenta de que las personas allá pueden cambiar. Creo que lo que tenemos que recordar es que no somos jueces y que Dios es el juez, gracias al cielo. Y de seguro una persona que haya sido, por ejemplo, objeto de abusos, que haya sufrido mucho en sus primeros años y lleve cicatrices emocionales y espirituales a su vida adulta, que no encuentra amigos, no desarrolla amistades, no soporta a los hombres y no le gustan las mujeres. Cuando se le presenta el Evangelio, todo es oscuridad, nada. Me parece que tenemos a un Dios misericordioso del otro lado que conoce eso, y que cuando llegamos al mundo de los espíritus, todas esas cosas que están más allá de nuestro poder de control serán quitadas. Creo que eso es lo que quiso decir Elder Packer en la conferencia de abril del 92 cuando dijo que un día esas influencias inmorales en nuestro ambiente moral serían quitadas. Y luego el espíritu sería libre de crecer, de amar y de aprender. Así que en la doctrina de la resurrección, vayamos al capítulo 40, versículo 23, y leamos este gran capítulo. Brian, lee el versículo 23, es uno de los grandes versículos sobre la resurrección. El alma será restaurada al cuerpo, y el cuerpo al alma. Y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. Partes de este versículo son muy reconfortantes para mí. Ni un cabello de la cabeza se perderá. Es más emocionante para mí que para ustedes, pero es emocionante. El libro de Mormón resuena y resuena con la doctrina de la inmortalidad del alma. Y en el 41, la doctrina de la restauración, ese concepto del que Todd nos habló y demostró. Todd, ¿podías leernos el versículo 10 y 11 de este capítulo? No vayas a suponer, porque se ha hablado concerniente a la restauración, que serás restaurado del pecado a la felicidad. He aquí te digo que la maldad nunca fue felicidad. Y así, hijo mío, todos los hombres que se hallan en un estado natural, o más bien diría en un estado carnal, están en la hiel de amargura y en las ligaduras de la iniquidad. Se encuentran sin Dios en el mundo y han obrado en contra de la naturaleza de Dios. Por tanto, se hallan en un estado que es contrario a la naturaleza de la felicidad. El hombre natural que describió el rey Benjamín como enemigo de Dios. Creo que estos versículos son excelentes en indicar por qué. El hombre natural no solo va en contra de los objetivos de Dios, sino que tristemente también va en contra de su propia felicidad. Va en contra de sí mismo. Finalmente, me gustaría que volvamos a ver el versículo 3. Permítanme leerlo. Es capítulo 41, versículo 3. Y es indispensable en la justicia de Dios que los hombres sean juzgados según sus obras. Y si sus hechos fueron buenos en esta vida, y buenos los deseos de sus corazones, que también ellos sean restituidos a lo que es bueno en el último día. Hay tantas cosas buenas que tantas personas les gustaría hacer, pero o se les impide hacerlo o no pueden, debido a circunstancias más allá de su control. El Elder Darlin Oaks habló de eso en su libro Puros de Corazón cuando dijo, mi suegro tuvo una versión de este concepto. Él dijo, cuando alguien trataba de hacer algo bueno por él, pero se le era impedido debido a las circunstancias, mi suegro les decía, gracias, tomaré la buena voluntad del acto.
Y pienso que el Señor bendijo a Abraham, por ejemplo, no porque Abraham incrustó un cuchillo a Isaac, sino porque estuvo dispuesto a incrustarle un cuchillo. Y así, qué reconfortante es para nosotros saber que hay muchas cosas buenas que queremos conseguir, ya sea que nos quedemos sin energías o tiempo, o las circunstancias lo impidan. Creo que hay un gran mensaje aquí. Y lo contrario a eso también es cierto. En el versículo 5. Porque así como ha deseado hacer el mal todo el día, así recibirá su recompensa de maldad. Cuando venga la noche. Así que funciona de ambas maneras y se repite tantas veces. En el 14, por tanto, hijo mío, procura ser misericordioso con tus hermanos, trata con justicia, juzga con rectitud, y segarás lo que sembraste. Si somos misericordiosos, recibiremos misericordia. Si somos justos, recibiremos un juicio justo. Permítanme resumir esto diciendo que estos capítulos me dicen que necesitamos estar orientados en la dirección correcta cuando llegue la muerte. Si hemos puesto nuestra vista en la vida eterna y recibimos las ordenanzas del Evangelio, incluyendo las bendiciones del templo, y apuntamos en esa dirección cuando muramos, continuaremos en esa misma dirección, sabiendo que la vida, el amor y el aprendizaje son para siempre.